Hola queridos etimólogos, bienvenidos al canal del etimólogo y hoy vamos a ver un nuevo tema que pertenece a la unidad 2, que es la estructura de las palabras, pero antes de saber cuál es la estructura de las palabras, es necesario conocer los criterios morfológicos que utilizan los lingüistas para clasificar las lenguas. Y vamos para allá con ello. En el mundo existen muchas lenguas, muchísimas. Algunas de ellas comparten características con otras, pero son muy diferentes. También comparten origen. También comparten la forma de estructurarse. Algunas son orales, nunca han pasado a ser escritas, y otras son orales y escritas. Algunas se clasifican por su origen geográfico, algunas por su origen genealógico, su morfología. Pero vamos a ver cuáles son las características de cada una de ellas y cuáles son los dos criterios que más nos importan para el estudio de las lenguas. Por ejemplo, tenemos que las lenguas van a clasificarse por dos maneras diferentes. Ajá. Vamos a volver a poner para que nos quede clarito. La clasificación que van a utilizar la mayoría de lingüistas va a ser el criterio genealógico y el criterio morfológico. Vamos a ver el primero. El criterio genealógico se refiere a clasificar las lenguas que tienen el mismo origen. ¿Cómo que el mismo origen? Sí. Todas las lenguas comparten algún mismo origen. Puede ser que compartan una lengua madre. Vamos a poner el ejemplo de las lenguas romances. Recuerda que las lenguas romances son todas aquellas que provienen de la lengua romana. ¿Y cuál es la lengua romana? Pues el latín. Entonces, todas aquellas lenguas que tienen como lengua madre o de origen romano se lo van a llamar romances. Y entre ellos vamos a encontrar el español, el francés, el italiano, el rumano. Ujú. Y en todas ellas comparten que provienen del latín y por lo tanto van a llamarse lenguas romances. Tenemos las lenguas eslavas, las lenguas hindúes, las lenguas indoasiáticas, que todas tienen ese mismo origen. Y aunque tienen el mismo origen, pues todas ellas son diferentes. No van a tener la misma estructura. ¿Y cómo se llaman este grupo de lenguas que comparten el mismo origen? Pues una familia lingüística. Aunque tengan el mismo origen, pero cada una de ellas es diferente. El otro es el criterio morfológico. El criterio morfológico clasifica las lenguas de acuerdo a su estructura. Algunas van a ser, ¿a qué se refiere con estructura? Sí, ¿cómo se construyen? ¿Cuáles van a ser los lexemas, los morfemas que van a utilizar para construir ideas, frases? Vamos a que encontremos lenguas aglutinantes, silábicas y de flexión. Pero vamos a ver cómo también hay una subdivisión dentro de este criterio morfológico. Las monosilábicas, como les es su nombre, constituyen un grupo de lenguas que se hablan en el extremo de Oriente, como en China. Se caracterizan porque todas sus palabras son de una sílaba. ¿A qué se refiere esto que todas se carecen porque todas sus palabras son de una sílaba? Por ejemplo, el chino no utiliza un alfabeto, utiliza un silabario. Entonces, cada sílaba representa una palabra. Y para poder construir una frase completa, las van uniendo, ¿sí? Pero no es algo de juntarse, sino que van a ir diciendo sílabas. Es muy difícil poner un ejemplo, pero podemos encontrar como el chino. La lengua china, el mandarín es una lengua monosilábica que utiliza una sílaba y cada sílaba representa una idea, una palabra. Luego tenemos las lenguas aglutinantes. ¿A qué se entiende con aglutinantes? Pues se llaman lenguas aglutinantes a las que juntan lexemas para formar una palabra, que esa palabra va a formarse por completo una palabra frase. ¿Qué es esto? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un coreano, una frase muy usual es capa yoke sumida. Bueno, ¿por qué es aglutinante entonces? Porque aglutina en una frase tres verbos. Tenemos cada, que es ir, poda, que significa ver, y alda, que es saber. Es decir,
Una vez ido, veré y lo sabré. Eso es lo que significa. Kapal sumida es ido, veré y lo sabré. También tenemos de ejemplo las lenguas mayas o las lenguas americanas, por ejemplo, en náhuatl, el maya. En náhuatl vamos a ver que vamos a encontrar palabras como México, que cada una de ellas tiene una palabra por separado, ¿no? O sea, o jitomate, la palabra jitomate viene de jicotal, que significa agua, y tomatur, que significa eh, gordo, y al agua. Entonces, al juntar esas palabras, vamos a tener jitomate, que va a significar ombligo de agua gorda, ¿sí? Eso es aglutinante, son aquellas lenguas que utilizan palabras por separado, van a tomar una parte de esa palabra, la primera parte de esa palabra, lo juntan y se forma una idea, y también se forma una palabra frase. Tenemos ejemplos como México, Pantitlán, Nezahualcóyotl, que cada uno de ellos, esos elementos, significa algo diferente, pero al unirlo con otro, vamos a ver que va a tener otra idea diferente. Las lenguas de flexión son aquellas lenguas que van a utilizar preposiciones, artículos, desinencias, raíces, para poder formar una palabra. Y entre ellas vamos a encontrar nuestro grupo, donde estamos basando nuestro estudio: el español, el latín y el griego. Y esas son todas, esas son nuestras lenguas, nuestros criterios morfológicos. Espero que te haya servido este tema, este video, para que entiendas el tema de la clasificación de las lenguas. El próximo video hablaremos sobre la estructura de las palabras y los diferentes tipos de palabras, que son simples, derivadas y compuestas, que es donde nos vamos a enfocar nuestras lenguas de flexión, porque este es nuestra área de estudio, las lenguas de flexión, porque en ellas aparta el español, el latín y el griego. Espero que estos videos te sirvan para estudiar para tu materia de etimologías, y nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego, queridos etimólogos.